obra en la producción. Diría Marx, un aumento de la composición orgánica del capital. Los dispositivos clásicos de disputa de ingresos y derechos, como son las paritarias, el salario mínimo, la negociación colectiva que ya están en discusión, fueron diseñados para un régimen de empleo asalariado estable y resultan insuficientes hoy. Dice Ana que no se trata de abandonarlos, y Claudio, ¿cierto?, sino de ampliarlos e inventar dispositivos redistributivos capaces de disputar las rentas extraordinarias y garantizar un piso de ingresos universales. ¿Cuál es la propuesta? Y sobre eso nos va a hablar, y vamos a ver parte de la presentación del día de hoy. El ingreso básico universal y el salario social de empleo y formación, para lo cual ellos proponen, ¿cierto?, la creación del área de economía pública y social. Bueno, desde Juan. Gracias. Bueno, primero me gustaría empezar aclarando desde dónde hablo, si bien es el instituto, digamos, el sello de pensamiento de políticas públicas. La verdad que es un espacio más amplio, ¿no?, de grupos de diversos compañeros y compañeras que intentan dar una discusión articulada con experiencias organizativas del trabajo, ¿no?, como la CTA, el Instituto de ATE, el sindicato, el penal. Digamos, todos ellos, digamos, todo este conjunto de organizaciones que tienen en su origen algo así como repensar la matriz distributiva. Eso es una obsesión casi de nuestras experiencias organizativas. Quizás tenga que ver con el momento en que nace el CTA, ¿no?, ya por los 90, donde había un fuerte cuestionamiento a las formas y los marcos tradicionales que estaban abordados, ¿no?, el modelo sindical, en general, de las formas de organización de la sociedad. Por eso, una de las cuestiones nodales, ¿no?, de planteos históricos, pero también de los actuales, es señalar que el principal problema de la economía, más allá de la discusión fiscal, de la discusión de las restricciones externas y demás, es la desigualdad. Ese es el centro nodal del problema de la economía y donde reside todo el resto de los cuellos de botella, ¿no? Esa es nuestra visión como economistas. Y es efectivamente, como sabemos, una matriz de desigualdad instalada desde la última dictadura militar, que por supuesto, como sabemos, se profundiza con los gobiernos liberales como los que estamos experimentando en este momento y que se amortigua, si se quiere, pero no logra revertirse estructuralmente en gobiernos de signo popular. Por eso el antecedente de esta propuesta, que les voy a compartir seguramente muy brevemente, pero hay documentos que por ahí sí lo expanden con mayor detalle, es el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, esa iniciativa popular del año 2001, donde millones de personas participaron y donde había efectivamente una propuesta de distribución de ingresos frente a lo que en aquel momento era la encerrona de evaluación o dolarización, ¿no? E empezaban a incorporar, quizás pioneramente, el pilar de la universalidad. Pero ahí lo estaban incorporando en la asignación universal por hijo y en el haber mínimo garantizado, ¿no?, en los grupos de mayor vulnerabilidad, la infancia y la vejez, pero no en la población de edades centrales, ¿no?, digamos, potencialmente que puede integrarse al mercado de trabajo. No estaba incorporado el pilar de la universalidad en esa propuesta, por eso nosotros, un poco que heredamos toda esa tradición, decidimos previsar en función de las transformaciones del capitalismo contemporáneo, ¿no? Por eso me parece importante hacer un repaso de cuál es el diagnóstico, ¿no?, que tenemos de fondo para la propuesta, y paso también rápidamente, pues, en todo caso podemos discutirlo. Partimos de entender que la desestructuración del mercado de trabajo está vinculada estrechamente con los procesos de reestructuración capitalistas iniciados desde el último cuarto del siglo XX, ¿no?, que no es monolítico, digamos, que ha tenido muchos estadios y que podríamos decir que el último estadio del cual todavía estamos presentes es el abierto a partir de la última crisis financiera internacional, ¿no?, una de las más impactantes de la historia reciente, que fue efectivamente un parteaguas en la historia del capitalismo,
a partir de la cual creo yo que se desarrolla una ofensiva de capital mucho más agresiva, ¿no? Donde se aceleran las condiciones de regresividad, se aceleran las condiciones de desigualdad y se refuerza, si se quiere, un modelo ultra flexibilizado del trabajo, ¿no? Que con la etiqueta se le conoce más como la uberización del trabajo, ¿no? A partir de la crisis uberización del trabajo. A partir de esta crisis financiera se aceleran todas estas condiciones. Un segundo rasgo, ¿no?, de este diagnóstico que nosotros venimos trabajando tiene que ver justamente con esto que decía Eduardo, ¿no? José, perdón. José. Que decía José, ¿no? Que tiene que ver con la centralidad de las rentas. Está muy bien esta que incorporaste, que también la conversamos bastante y la trabajamos bastante. La renta, digamos, como principal forma de valorización, no que haya desplazado la tasa de ganancia, pero hay un devenir de la ganancia en renta, ¿no? Un devenir renta de la ganancia. Y cuando pensamos rentas obviamente tecnológicas, financieras, bienes comunes, inmobiliarias, digamos, que todas ellas, si bien tienen sus singularidades, por supuesto, tienen en común esto que decía José, creo, que tienen formas de apropiación de valor a través de que de la propiedad de ciertos activos estratégicos para la vida, para el trabajo, para la producción, sin necesidad de un reclutamiento masivo de mano, ¿no? Logran capturar valor siendo propietarios de determinados activos, infraestructura digital, una marca, dinero como crédito, sin necesidad de poner a trabajar y contratar de manera directa fuerza de trabajo. Es decir, hay algo así como la hegemonía de la renta, por ejemplo, capitalismo de rentas, que no significa que el capital se haya escindido de la explotación del trabajo vivo. Parece que eso hay que como aclarar, no es que se autonomizó y el capital se autovaloriza sobre lo que es el sueño del capitalismo, sino que en realidad logra la apropiación de valor se realiza por fuera de los márgenes donde el capital tiene gestión directa, ¿no? Entonces, en lugar de invertir en contratar mano de obra, invierte la propiedad de estos activos que son capaces de captar valor de la producción externa del shopping. Me parece que esta es una característica que uno puede visualizar como un denominador común, ¿sí? Obviamente no totalizante, pero un denominador común de los sectores que van en la delantera y sobre todo los que conducen este nuevo capitalismo luego de la crisis financiera internacional. Y por supuesto esto impacta de lleno en las características del régimen de empleo. O sea, como sabemos, la forma de trabajo dominante de una etapa histórica depende de las necesidades de una época. Y las necesidades de una época en una economía capitalista son las necesidades de valorización del capital. Es muy sencillo. Entonces, ya no necesito para apropiarme del valor un modelo asalariado extendido, lo que tenemos efectivamente es este régimen flexible, para poner un título, que bueno, efectivamente este modelo flexible se nos presenta como un paisaje fragmentado y heterogéneo del mercado laboral, que es difícil por ahí describirlo en términos generales como si lo describía el modelo salarial, ¿no? Las características comunes que tenía ese modelo salarial relativamente homogéneo, que tampoco era 100% homogéneo. Pero sí tiene denominadores comunes que me parece importante y justamente ahora en la discusión de la reforma laboral volver a traer a la discusión. Creo que hay por lo menos 3 aspectos, puede haber más. Nosotros encontramos que son 3 centrales de las relaciones del trabajo que implican efectivamente una ruptura con ese modelo salarial, ¿no? Con ese modelo salarial que era efectivamente, en otro lugar, el que permitía cierta distribución universal y hoy ya no lo logra. Por un lado, la forma de retribución del trabajo se empieza a desvincular del tiempo del trabajo, ¿no? Hay un retorno a lo que Marx llamaba las formas de destajo, ¿no? De pago a destajo, por resultado, por encargo, que lo simplificamos de esta forma, como decía José, que es el pasaje de la forma salaria a una forma factura, ¿no? Para ponerlo en términos muy generales. A una forma factura como este primer indicio de una ruptura de una relación histórica que tenía el consenso del capitalismo en el siglo XX, que era que el salario tenía algo que ver con una característica de la
reproducción de la fuerza de trabajo. Algo tiene que ver. Ahora con el pago de destajo está desligado. El segundo aspecto que parece que marca también una segunda ruptura es el desdibujamiento de la jornada laboral, ¿no? Y relacionados obviamente con el primero, porque si vos tenés formas de retribución absolutamente oscilantes, intermitentes y demás, claramente la jornada laboral está sujeta a esas formas de retribución. Hay una frase de Sergio Bologna que dice: si hoy en el entendimiento general un trabajo de 5 o 6 horas se define como un part-time, como trabajo por tiempos parciales, quiere decir que algo ha cambiado en la jornada laboral social, ¿no? Porque si no, la extensión sería mucho más alta. Algo ocurrió, digamos, podemos decir que ocurrió efectivamente una reforma laboral, de hecho, por debajo y no autorizada por la normativa laboral. El tercer aspecto que me parece importante señalar es una ruptura, esto no cabe mucha discusión, lo sabemos, lo sufrimos, una ruptura del enlace entre el empleo y el acceso a derechos y una tutela laboral. Por eso, en definitiva, sí. Bueno, esta reconfiguración del régimen de empleo, que tiene como denominador común lo que le podríamos llamar una desresponsabilización del capital de las condiciones de reproducción del trabajo. Para ponerlo sencillo, ¿qué tiene este régimen de empleo? El capital se desresponsabiliza de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y de la vida, lo deja a los vaivenes del mercado y de hecho las reformas laborales es un horizonte en el cual miden el éxito. Si pensamos, por ejemplo, en esto de los salarios dinámicos, de los salarios por productividad, de la extensión de la jornada laboral, intentan que esa forma salarial se vaya pareciendo lo más posible a esas nuevas formas de trabajo. Por eso, acá viene el debate. Entonces, cuando una forma de empleo, que era la que estaba dotada históricamente de los mecanismos distributivos, pierde hegemonía, deja de ser la dominante, aparece el debate, ¿sí? Y les digo porque me ha tocado estar en distintas mesas donde esto se ve claramente, sobre todo en debates de economistas del campo heterodoxo, progresista, está esta discusión. Se adaptan los dispositivos de distribución a la nueva realidad sociolaboral, es decir, a las nuevas relaciones de capital de trabajo, de capitalismo contemporáneo, y acá aparece toda la discusión de universalidad, de continuidad, de acceso a ingresos, o la otra vía es reponer la forma del empleo clásico, ¿no? Reponer la forma salarial de manera universal, que todos trabajemos nuevamente bajo las condiciones del siglo XX. Creo que de todos modos, si bien no son excluyentes, sí en sus extremos, por supuesto, me preocupa si las posiciones que excluyen una a la otra. Y yo creo más que lo que más ocurre es que las posiciones muy industrialistas acusan de utópico, ¿no? De utopía, a las propuestas de ingreso universal, cuando en realidad hay que preguntarse si no es más utópico la vuelta al pleno empleo asalariado en economías como las nuestras en el siglo XXI, ¿no? Pero cuando digo que hay razones suficientes, porque la verdad que también hay que reconocer que Argentina tiene un camino por recorrer en la recomposición del entramado industrial y productivo. Nuestro país, por otra parte, como en su condición periférica, en una posición subordinada y dependiente, la configuración sociolaboral de nuestro país no solo responde al acceso de una sociedad postindustrial solamente por la instauración de los nuevos modelos de negocio del capitalismo contemporáneo, sino que también es el resultado de 5 décadas de retroceso industrial, ¿no? Que tiene que ver con una política de desindustrialización manifiesta y una pérdida de capacidades productivas, ¿no? Porque pensemos que el peso de la industria en nuestro país, que era del 30% en los 70, es hoy de la mitad. Esto explica, ¿no? Que 7 de cada 10 personas ingresaron en el mercado de trabajo desde el 70 para acá, lo hayan hecho como asalariados no registrados, como trabajadores por cuenta propia o como directamente desocupados. Pero me parece que al mismo tiempo, y acá en la posición, digamos, favorable al ingreso universal, descansar solo en la recomposición industrial omite varias cuestiones que creo que las otras ponencias son las que van a hablar de esto. Primero, que la industria de hoy no es la industria de mediados del siglo XX, está atravesada por un conjunto de procesos
de automatización, de robotización, hoy ultra acelerados con la inteligencia artificial de modo a una velocidad que no nos imaginábamos. Y esto, por lo tanto, repercute en un menor requerimiento de mano de obra de las industrias, que además el pleno empleo que está en el imaginario de estos industrialistas que le digo es el pleno empleo masculino de otra época, que por otra parte me parece, y esto que hay que atender, que amplios sectores de la población, como juventudes o adultos jóvenes, no existe realmente un deseo de mayor flexibilidad y autonomía o de compatibilizar el trabajo con proyectos de vida o indagar en la autogestión. Digamos, a ver, que el neoliberalismo haya leído ese malestar con las estructuras rígidas del empleo y lo haya convertido en precariedad, trabajos ultra precarios, no quiere decir que efectivamente no existe un anhelo de mayores márgenes de libertad. Esa fue la discusión de fines de los 60, digamos, de las mujeres, de los jóvenes. Por eso, no sé si voy a llegar por el tiempo, sí, pero... Bueno, ¿muy estricto o tengo algún margen de un minuto? sí. Bueno, les meto, yo les cuento rápidamente las propuestas. Nosotros creemos que un objetivo central consiste efectivamente, como aplicaban en la ponencia, generar nuevas instituciones que permitan disputar ingresos en un capitalismo de renta. ¿Qué le adicionamos a estos dispositivos? Que lógicamente hay que defenderlos, la negociación colectiva, el Consejo del Salario Mínimo. ¿Qué le adicionamos a esos dispositivos que nos permitan efectivamente capturar las rentas que sí capturan el capitalismo, ¿no? Y acá hay dos ejes. Está para nosotros el ingreso básico universal, que es una propuesta de la creación de un ingreso, una transferencia monetaria incondicional permanente para la población en edades centrales de 18 a 64 años. ¿Por qué decimos en edades centrales? Porque pensamos que se puede complementar con una asignación universal por hijo para la población en las infancias y con un apoyo garantizado para la población, para las personas mayores, no voy a decir adultos, las personas mayores. Pero bueno, de alguna manera damos la discusión en la población en edad central, porque por lo menos hasta hace unos años había cierto consenso que a las poblaciones vulnerables había que protegerlas, pero no así a las edades centrales. Entonces pensamos obviamente el ingreso básico universal no como un plan social, no como un esquema asistencial, sino como un derecho a un ingreso con fundamentos económicos bien concretos, que es reconocer, porque no es incondicional, porque no tiene contraprestación, porque no se hace nada. Ya trabajamos y hacemos mucho. Lo que hay que reconocer es lo que hacemos, por ejemplo, reconocer y remunerar el conjunto de actividades sociales que generan valor, como son las tareas de cuidado, todas las tareas reproductivas. Por otra parte, repartir el valor generado por la sociedad, es decir, todo el conocimiento social acumulado que hoy está acelerado por la interdependencia y la interacción en las redes, toda la producción de datos que sí algunas empresas logran capturar. Bueno, para redistribuir todo eso, ese valor que generamos, el ingreso básico universal es efectivamente un dispositivo que nos permite disfrutar esos ingresos. Y lo interesante es que uno puede pensar en distintas etapas de implementación. Nosotros en el proyecto que avanzamos arrancamos con las posiciones laborales más desfavorables, ¿no? Para luego ir escalando hacia la universalidad. Pero uno podría empezar a pensar en la fuerza de trabajo que no está directamente registrada, ¿no? Por ejemplo, evaluamos el costo de esta propuesta garantizando una canasta básica alimentaria y nos da 16 billones, porque eran billones de pesos, lo cual equivale a lo que es la mitad de lo que acumularon los intereses capitalizables por las letras del Tesoro Nacional, para tener una idea. Paso rápido. Creemos que efectivamente una universalización completa debe armarse de manera progresiva a medida que avancemos en una reforma tributaria integral y que esa reforma tributaria integral está completamente consumada. Y como ventajas, me imagino que acá son muchos militantes de la renta básica, así que pasaré bastante por alto. Obviamente genera condiciones mínimas de existencia, que es lo que hoy no tiene la Argentina, que es un piso civilizatorio mínimo. Y además es la llave efectivamente para aliviar la extorsión que significa aceptar cualquier condición de trabajo, porque si no te morís básicamente, ¿no? Fortalece el poder de negociación del conjunto de la clase trabajadora, o sea que tiene impactos horizontales de clase,
y representa efectivamente una reducción efectiva de la jornada laboral que ahora nuevamente se está discutiendo, porque como sabemos, solamente las formas clásicas del empleo, o sea, podría tener algún efecto favorable cambiar un artículo de la ley del contrato de trabajo. Por la otra mitad de la fuerza de trabajo, si vos no le garantizas un ingreso, no puede reducir la jornada laboral porque le va a repercutir en mayor empobrecimiento. Y por otra parte, me parece que es importantísimo para los jóvenes, en términos de que pueden destinar tiempos de formación en un paradigma productivo, donde el conocimiento es la principal fuerza productiva. De esta forma, no tendrían que estar compitiendo entre trabajo productivo remunerado y formación. Yo no sé si dejar acá, hay todo un eje que tiene que ver con la economía. Entonces, hay todo un segundo eje que simplemente no voy a detallarlo, pero lo que sí les voy a comentar es que para evitar que esta propuesta tenga el objetivo, como, digamos, que se asimile a objetivos que tiene el poder global, porque pensé como buena parte de los magnates mundiales también están hablando de la renta básica, pero están hablando de la renta básica como una forma de sustituir el conjunto de los servicios públicos que el Estado debe brindar y privatizarlos y monetizarlos. Por eso nosotros creemos que de manera simultánea es importante extender la infraestructura de distintos derechos, de salud, de educación, vivienda, a través de un área de economía pública social, no exclusivamente estatalista, no es el Estado del siglo XX, sino que integre todas las experiencias de las cooperativas, de las universidades y demás, y que pueda efectivamente canalizar el excedente para las inversiones sociales básicas. Bueno, ahora vamos a presentar a un ponente bastante especial. Se llama Nahum Kingsberg. Nos va a presentar el ingreso básico universal, qué hacer ante los propósitos sobre el desempleo masivo que genera la inteligencia artificial. Nahum es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires con formación en economía y psicólogo también por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en mediación, psicología social y es investigador y escritor. La Universidad de Buenos Aires le otorgó el diploma de honor. Fue profesor de 8 universidades, asesor de las Naciones Unidas y de ministerios de varios países. Fundó el Departamento de Pedagogía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es autor del libro, La crisis pedagógica en las universidades latinoamericanas, entre otros trabajos. Elaboró y dirigió el proyecto pionero en el mundo de la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia Humana en Venezuela entre los años 1979 y 1984. Es experto en métodos pedagógicos para el desarrollo de la inteligencia artificial. En su vasta trayectoria trabajó buscando soluciones a problemáticas en el campo de la educación, el trabajo, la economía, la salud y la política. Su último trabajo está dedicado a la propuesta de soluciones a las problemáticas del desempleo tecnológico masivo que se aproxima por el rápido y disruptivo avance de la inteligencia artificial. Recomendamos ver la conferencia que dictó invitado por la Universidad Tecnológica Nacional. Es integrante del colectivo por el ingreso ciudadano básico universal en Argentina y coordinador de CIRBUDI. Bueno, va a presentar su ponencia el señor José Salvador Cargado. Bueno, el trabajo de Nahum, ¿qué hacer ante los pronósticos sobre el desempleo masivo que generará la inteligencia artificial en los próximos años? Bueno, me gusta la propuesta de Nahum porque inmediatamente presenta la solución, ¿verdad? La renta básica o ingreso básico universal. Cita un informe de la Universidad de Oxford de 2013 que predice que la inteligencia artificial sustituiría entre un 50% a 80% del trabajo que realizan las personas, precarización laboral que se agudizará por las nuevas tecnologías. Plantea propuestas de solución, pero 5 propuestas de solución, pero dice que ninguna propuesta sirve. La que sirve es la renta básica universal incondicional. Da
a proseguir planteando el financiamiento sobre la misma, cómo se puede financiar esta renta básica universal, ¿cierto? Donde plantea, bueno, varias propuestas, y me hace recordar su texto, me lleva al texto de Paul Lafergue, ¿cierto? El derecho a la pereza, donde Paul Lafergue dice, bueno, que hay que reducir la jornada de trabajo a 3 horas, lo plantea en 1880, porque justamente la automatización del proceso productivo va a llevar a que el ser humano pueda dedicar la mayor parte de su tiempo al ocio creativo, a el arte y la ciencia. Dejo con ustedes a Naum Crisper. Gracias. Ana. Bueno, agradezco a las autoridades de la universidad la invitación para exponer mis conceptos sobre la inteligencia artificial, su impacto en el trabajo y su relación con la renta básica universal. Como tengo pocos minutos, entonces considero que es de utilidad que les mencione que todo lo que diré, todos los conceptos que expondré, los pueden ver desarrollados detalladamente y extensamente en 2 espacios que coordino en Internet, en YouTube, propuesta para... No, en YouTube es un sitio nuevo en YouTube que pusimos, que es Renta Básica Universal, NK, y en mi página de Sirbudi, que es propuesta para terminar con la pobreza.blogspot.com, que la coordino ya hace más de 10 años, donde ahí expongo toda la información que existe, que se desarrolló en el mundo sobre la renta básica universal. Para hablar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo, sobre todo de la robótica y la inteligencia artificial, primero es conveniente mencionar como referencia que en el año 2013 la Universidad de Oxford comunicó un informe que causó un gran impacto en el mundo. En él pronosticaba que hasta el 2033 las nuevas tecnologías iban a sustituir en el mundo entre un 50 y un 80% el trabajo que realizan las personas. Y luego cada año posterior esto se profundizaría generando más desocupación. Entonces sería inevitable que la desocupación llegue a ser masiva, generando una gran pobreza y violentos conflictos sociales. Las personas desocupadas y empobrecidas no tendrán dinero para consumir, entonces empresas cerrarán o se achicarán. Eso producirá una espiral de más desocupación y más profundización en este proceso de empobrecimiento de las sociedades. Recientemente, en un informe del Senado de Estados Unidos, publicado en todo el mundo, en Argentina se puede ver publicado por Infobae el 13 de octubre de este año, hace pocos días, se expone que en los próximos 10 años las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, solo en Estados Unidos harán que pierdan su trabajo 100 millones de trabajadores. ¿Escucharon bien? 100 millones de trabajadores en los próximos 10 años. Cifra que luego aumentaría rápidamente cada año. Ante muchos pronósticos diciendo lo mismo en el mundo, en diferentes países, entonces surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? Han surgido propuestas de solución tradicionales que no sirven ante la dimensión de la crisis que se anuncia. ¿Cómo? Primer solución, subsidiar a los desocupados como muchas veces se ha hecho. 2, bajar los salarios para competir con menores costos económicos con las nuevas tecnologías. 3, disminuir la cantidad de horas de trabajo semanal. Por motivos que no tengo tiempo ahora para explicar,
estas tres soluciones no sirven ante la crisis anunciada por sus dimensiones como nunca se ha visto en el mundo. Confiar en que la dinámica surge una nueva cuarta solución, que es la más popular, la que van a escuchar en todos lados, que dice, confiar en que la dinámica del mercado genere nuevos trabajos. Esa supuesta solución no funcionará por tres motivos. Uno, la sustitución de trabajo por las nuevas tecnologías se está produciendo a una velocidad mucho mayor que la que podría tener la creación de nuevos trabajos. Dos, la cantidad de trabajos a ser sustituidos no se ve que puedan ser reemplazados en igual cantidad por nuevos trabajos. Y tres, la más importante de todos, los nuevos trabajos que van a surgir, imaginen quién los hará. Los harán también los robots y la inteligencia artificial, por ser más eficientes y económicos. Si ninguna de las propuestas como soluciones a la crisis que se ha pronosticado de masiva desocupación, pobreza y profunda caída del consumo sirve, entonces, ¿qué se puede hacer? Se preguntan los dirigentes del mundo en este momento. Ante esta situación se recreó una propuesta que ya existía. Me refiero a la conocida en el mundo como de la renta básica universal. Ahora esta propuesta está teniendo apoyos en todo el mundo. La apoyó el Papa Francisco, premios Nobel de Economía, candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Entre los líderes empresarios, nada más ni nada menos que el empresario más poderoso del mundo, Elon Musk, de ultraderecha, también la apoya. Y también la apoya por el lado de la izquierda referentes como en Uruguay, Pepe Mujica, hace poco fallecido. ¿Por qué dirigentes de opuestos sectores e intereses de derecha y de izquierda consideren apoyar esta propuesta? La respuesta es porque no hay otra solución. Esta renta básica universal es la única solución que puede permitir que siga funcionando el sistema de producción. Para ello debe haber consumidores. Esa misma necesidad se tiene, sea en un sistema socialista o capitalista. La renta básica permite que antes de que la mayoría de la población sea de desocupados, pobres e indigentes sin ninguna capacidad de consumo, se conviertan en personas que puedan consumir y de forma que puedan vivir dignamente. Ese es un objetivo humanista, porque reconoce el derecho a existir dignamente a todos los seres humanos por ser seres humanos. Y también es un objetivo a conseguir para que pueda funcionar la sociedad, la producción y el consumo. Pero ¿en qué consiste la propuesta de la renta básica universal de la que estamos hablando? En que en el país en que se implemente, el Estado otorgue cada mes, por toda la vida, desde que se nace, a todos los ciudadanos, en forma individual, un ingreso complementario incondicional a los ingresos que cada uno tenga. Es incondicional porque se otorgaría a todas las personas, trabajen o no. Ese dinero sería una cantidad suficiente para poder vivir dignamente, libre de impuestos, y aumentaría cada mes con la inflación si ella existiese. En el mundo ya se realizaron experiencias pilotos sobre cómo funciona la renta básica universal en los seres humanos. Se experimentó con miles de personas en muchos países. Algunos de ellos fueron Holanda, Finlandia, Bélgica, Alemania, India, Kenia, Estados Unidos. Los resultados fueron excelentes. En la mayoría de los casos se dedicaron más a estudiar, a cuidar su salud, a mejorar los vínculos familiares y de amistad, a hacer trabajos voluntarios y a buscar trabajos rentados que les agraden. Disminuyó la delincuencia, el estrés, tuvieron menos problemas de salud
y lo más importante de todo es que se sintieron más felices, que es el mejor objetivo que tendría que tener toda sociedad. Veamos ahora un aspecto muy importante de este tema. ¿Cómo se puede financiar una renta básica universal? Para cada país, el diseño de financiación de este ingreso complementario debe tener en cuenta sus características económicas, políticas y culturales. En Argentina se puede diseñar este financiamiento de forma que todos se beneficien: pobres, clase media, empresarios. Según cómo se diseñe, los empresarios también pueden obtener beneficios. 23 beneficios pueden tener los beneficiarios en la Argentina. Recalco esto, porque es muy importante que lo sepan, porque muchos no lo saben. Y es importante que los empresarios se unan al pueblo a apoyar la implementación de una renta básica. Es indispensable un pacto social entre empresariado argentino nacional que vive del consumo interno con la población para hacer factible políticamente la implementación de una renta básica universal. La financiación se puede diseñar de diferentes formas. Por ejemplo, veamos algunas de las formas que se pueden tener en cuenta. En cada país se verá cuál es la más adecuada para su realidad, como dije, económica y política. Uno, el modelo de Alaska. En 1982 crearon un fondo para dar una renta básica universal en base a un porcentaje de la facturación que tienen de su petróleo. Como si acá pondríamos un porcentaje de la facturación de Vaca Muerta, por ejemplo, destinado a la renta básica. O un beneficio secundario que permitiría que la población tenga control de lo que pasa con el dinero que entra de Vaca Muerta. Dos, segunda modelo de financiamiento, aumentando los impuestos a los más pudientes. En algunos países la realidad política hará factible esto, en otros países no. Por eso hay que ver en cada país el juego de fuerzas políticas, cómo se da. Tres, estableciendo una partida más en el presupuesto nacional para la renta básica, para lo cual habría que redistribuir el dinero destinado a las otras partidas, lo cual también hay que ver si políticamente es factible, por ejemplo, en la Argentina. Cuatro, emitiendo moneda para financiar una renta básica universal. Para no generar inflación con esa medida, se debería hacer en el marco de un proceso en el que se coordine el mayor consumo que se producirá con una mayor producción de bienes y servicios. Eso es un proceso, pero con esa regulación evitamos la inflación. Se puede emitir generando riqueza, produciendo consumo y sin inflación. En todos los casos es muy importante, sea cual sea el modelo que se considera adecuado para un país, tener en cuenta que el problema no es económico generalmente. El problema es de factibilidad política, y para eso hay que hacer la construcción política necesaria en el diseño del financiamiento para que sea factible políticamente. Por eso yo pongo en mi propuesta tanto hincapié en conseguir la buena voluntad de los empresarios argentinos, que se den cuenta que a ellos también les conviene, porque es importante para esta factibilidad política en la Argentina. Un quinto modelo es recuperando dinero que el Estado está dejando de recibir de diferentes fuentes por ineficiencia del sistema. Todo sistema capitalista tiene un nivel de ineficiencia muy grande donde pierde dinero, poniendo el foco en recuperar ese dinero, en disminuir las pérdidas. Entonces el dinero que se puede obtener es enorme. Le voy a dar un solo ejemplo para que se den cuenta. En Argentina se calcula que los ciudadanos tienen de 500.000
a 700.000 millones de dólares sin declarar, o sea, en forma ilegal, evasión fiscal. Buena parte de ese dinero está solamente en el 0,1% del total de la población argentina, con cobrarles a los evasores fiscales más grandes. Una parte de los impuestos que adeudan sería una cantidad enorme de dinero que obtendría el Estado. Sobre este tema elaboré un detallado informe que se puede ver en internet en la página que le mencioné, propuesta para terminar con la pobreza.blogspot.com, donde ahí analizo en detalle el único proyecto que hubo en el Senado argentino donde se pretendió detectar y cobrar a los grandes evasores fiscales el dinero no declarado, y ese proyecto, que fue aprobado por 39 votos en el Senado, después fue a la Cámara de Diputados, fue aprobado por 2 comisiones, inclusive la de Hacienda, y luego misteriosamente se durmió y nadie sabe por qué, nadie anunció por qué. Eso pasó en el año 22, en el 2022. Yo hice un análisis detallado de ese proyecto de ley. Incluso sugerí cosas para perfeccionarlo, que lo tomaron los senadores, algunas de las cosas que yo propuse y lo incorporaron en el texto definitivo. En este momento estoy trabajando sobre un nuevo diseño de financiar una renta básica universal en Argentina en base a la creación de nuevos circuitos de producción que no perjudicaría absolutamente a ningún grupo se sentiría tocado, lastimado en sus intereses, lo cual lo hace más factible, totalmente factible políticamente, que eso es lo que estoy persiguiendo con ese nuevo trabajo en el cual estoy trabajando. En Argentina, este ingreso complementario sería un escudo que protegería a la mayoría de los ciudadanos de 3 factores que amenazan con seguir empobreciendo cada año más y más a la mayoría de los ciudadanos. 1, el empobrecimiento que causará la mencionada desocupación masiva por las nuevas tecnologías. 2, el empobrecimiento que cada año produce el pago de la inmensa deuda externa que tiene el país. 3, el empobrecimiento que causa la corrupción estructural que desde la dictadura militar, al terminar con las instituciones, entonces posibilitó que el país quede debilitado en sus defensas y se instale una corrupción estructural que empobrece cada año a los ciudadanos. Mientras esperamos que los políticos solucionen los problemas económicos del país, si es que algún día lo solucionan, implementar ese ingreso complementario es lo mejor que le puede pasar a la mayoría de los argentinos para con ese ingreso protegerse como si fuese un escudo de esos 3 factores que sin esa protección cada año nos empobrecerá más y más. Finalizando, les diré 2 cosas más. Una es que el tema de la masiva desocupación que se pronostica y la renta básica universal, que como solución se está debatiendo en el mundo, debería tener más espacio de reflexión en Argentina, sobre todo en las empresas, en los gremios, en los partidos políticos y en las universidades. La otra reflexión que quiero dejarles es que la renta básica universal o ingreso complementario generará un mundo mejor en todos los aspectos, sin pobres y reestructurando todos los valores de una forma que fortalecerá la parte más humana del ser humano. En Argentina, para diseñarlo, pensarlo e implementarlo, no nos sobra tiempo. Es una tarea que debemos comenzar ya. Muchas gracias por su atención. A mí es una pregunta para la única que para ver un poco de debate. ¿Qué te parecería a vos, Naúm, cierto, que se realice un observatorio sobre ingreso básico universal? Es decir, ¿a
aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, desde la carrera de Sociología, un observatorio de la renta básica universal. Y intentaré profundizar también sobre el tema del financiamiento, porque yo estaba pensando, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de, hoy día una experiencia que se está dando en Brasil, en Río de Janeiro, en una ciudad que se llama Maicá, donde se implementó la renta básica universal, ¿cierto? Y se le da un ingreso monetario a la persona, moneda social, hay una moneda social en Maicá, moneda social, ¿cierto? Y además el transporte de colectivos, ¿cierto? Es de base libre. Eso es en Maicá, ¿verdad? Entonces, bueno, después sobre el financiamiento, hay que trabajar sobre la subjetividad. ¿En qué sentido? En el año 71, el cobre en Chile se nacionalizó con la unanimidad del Congreso de la Nación. Es decir, todo el espectro político, desde la izquierda a la derecha, estuvo de acuerdo de que el cobre sea nacionalizado, sea de mano del Estado. De eso, un 10% se destina a las Fuerzas Armadas de Chile, de la venta del cobre. No podría uno plantearse, por ejemplo, en Chile, que si te imaginamos un 10% de la venta de cobre de Chile destinado, sobraría dinero para la renta básica universal. Entonces, vos planteabas el tema de vaca muerta. Bueno, me gustaría que profundices un poco más sobre los financiamientos que la Argentina, porque hay muchos recursos y sobre todo nuestros bienes comunes. Hay un debate sobre el tema de ingresos que te hablábamos ayer. Bueno, porque en realidad hay una renta de nuestros bienes comunes y de lo que es la ciencia y la tecnología, que es un patrimonio común de la humanidad. Entonces, yo estoy al lado de la renta, pero bueno, es un debate interno. Y después, Ana, creo que los adultos mayores, personas mayores, bueno, también tienen un rol importante en esto. Y por ejemplo, en Chile, que es un país muy desigual, se implementó la pensión universal garantizada, donde todas las personas tienen derecho a una pensión digna, un país neoliberal. Y la candidata actual a la presidencia de Chile, con el trabajo, llevó la propuesta de 40 horas de trabajo. Es decir, aquí estamos discutiendo por más horas de trabajo. Y en Chile, en la actualidad, ¿cierto? Hay una ley que lleva a jornada de trabajo 40 horas. Bueno, ahí también me gustaría, bueno, ¿cómo dar ese debate? Creo que da mucho sentido común. Bueno, eso solamente para y es muy importante el tema que planteaba del observatorio, si te parece a vos el tema del observatorio, de la renta de ingreso básico universal, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y de la carrera de Sociología particular. Nada más, le doy la palabra. Me preguntás qué opino sobre el asunto de constituir un observatorio sobre la renta básica acá en la Universidad de Buenos Aires, específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que tendríamos que preguntarnos es cómo no existe desde hace muchos años un tema que es considerado prioritario en el mundo, que se está discutiendo en las universidades más importantes del mundo, en el cual la dirigencia del mundo político está pendiente qué soluciones se va a encontrar al tema de la desocupación masiva que se pronostica. ¿Cómo puede ser que una facultad de ciencias sociales en una universidad de Buenos Aires no exista ese observatorio hace años, cuando tiene que ser líder justamente en la avanzada en la sociedad, en esclarecer sobre el tema? Y también desde ese observatorio, la universidad tendría un puesto de diálogo privilegiado con todas las universidades del mundo que están en el tema, con todas las instituciones de avanzadas que están investigando sobre el tema de cómo enfrentar mejor la pobreza ante la desocupación masiva que se viene. Entonces, desde ya es indispensable, no solamente conveniente, es indispensable, no se puede perder ni un minuto más, ya hay que constituirlo. Eso sobre eso. Ahora, sobre el financiamiento.
El financiamiento. La Argentina tiene una riqueza enorme que puede contemplarse como fuente para, destinando una parte, como mencioné antes, para un fondo, para una renta básica de las diferentes fuentes, perfectamente solventar las finanzas de una renta básica universal. Yo mencioné de 500.000 a 700.000 millones de dólares no declarados entre dinero que argentinos tienen en el exterior y en el país, entre en uno caso y en otro. Pero también tenemos denuncias de contrabando que todos los años se hacen de exportaciones, como la denuncia que hizo Alcira Gumedo, una de las mejores sociólogas del país, que hace poco falleció, en el cual ella denunciaba y daba pruebas de que de 30.000 a 40.000 millones de dólares todos los años pierde el Estado argentino por no hacer nada, ningún control y permitir el contrabando de exportaciones. Otros denunciantes, senadores, periodistas, han dicho que la cifra es mucho mayor, la hacen ascender a 50, 60 mil millones, nadie sabe, como no hay ningún control de ningún tipo, pero indudablemente sería una fuente enorme para que el Estado tenga dinero para financiar, por ejemplo, la renta básica. Cuando se realizan todo tipo de maniobras con el dólar a costa del erario público, que con los controles adecuados, entonces el Estado podría no perder esa cantidad de dinero. Es decir, hay muchísimas fuentes, pero está el problema de la factibilidad política, no es un problema económico. Si se busca fuente de financiamiento, vamos a encontrar muchísimas. Cierran los números. El problema es que cada uno de los sectores poderosos dice, no, yo no quiero que a mí me toquen. Yo no quiero que a mí me pagan impuestos para pagar una renta básica. Yo no quiero que toquen mis intereses, espurios o no espurios, para pagar una renta básica. No quiero que sea a mi costa. Y esos sectores tienen mucho poder en un país como Argentina. Existen las fuerzas políticas suficientes como para compensar ese poder y entonces implementar una renta básica. Y si no existe, entonces, ¿qué hacemos? No está claro si existe más en un momento como este en la Argentina. Entonces hay otro camino, que es el camino de decir, señor, está bien. ¿Qué pasa si no tocamos el dinero de nadie? Y se crean nuevas fuentes de riqueza destinadas a la renta básica. Y donde los empresarios también se van a beneficiar entonces con las nuevas riquezas. Entonces, ese camino es perfectamente posible en un país como Argentina. Por ejemplo, yo propuse que se puede perfectamente generar un circuito de producción de alimentos del Estado financiándolo a interés muy bajo o cero. Un circuito de producción de alimentos destinado exclusivamente a todos los mayores del país, mayores de 70 años, que podría alimentar a toda esa población todos los meses, darles todos los alimentos que precisan, cosas que no tengan que gastar ni un peso en el mes de lo que reciben de la jubilación y destinar todo su ingreso de jubilación para remedios y otras necesidades. Económicamente factible, no toca ningún interés económico porque crea un nuevo circuito de riqueza en lo que hace a la producción de alimentos e incluso sirve para bajar la inflación en alimentos. Entonces podemos encontrar, estoy trabajando con este concepto de nuevos circuitos, estoy trabajando en varias áreas apuntando a la renta básica. Como le dije, en alimentos, viviendas, salud, educación y cultura, esparcimiento, transporte y servicios, electricidad, agua, internet, televisión. De esa forma, entonces nosotros tendríamos estos 7 aspectos, estas 7 áreas de necesidades básicas perfectamente que podrían tener todos los habitantes del país. O sea, nadie sería pobre porque todos tendrían satisfechas sus necesidades en estas 7 áreas. Y no requiere, se puede hacer sin tocar intereses, lo que lo haría factible políticamente. Entonces alguien me diría, pero si faltan dólares, ¿de dónde se va a sacar dólares
para financiar tipo de cosas así. Es que por suerte tenemos moneda propia. No es indispensable, como se dice, dólares. Por ejemplo, para el circuito de alimentación podemos suplir la mayoría de los insumos que se importan para la industria de la alimentación, cosa de hacerlo de una forma que podamos financiarlo con pesos argentinos, por ejemplo. Lo mismo con el asunto de las viviendas, más con las nuevas tecnologías en vivienda que permiten producir viviendas prefabricadas a un costo al público que ya se venden en el mundo a $8.000, viviendas que usualmente tienen un precio de $100.000, $150.000. Es decir, podemos hacer circuitos en base a pesos que no de una forma, con un formato, un diseño, que no requiera insumos importados, porque eso es lo que no tenemos dólares. Podemos hacerlo sin dólares. Entonces, como el problema de los transportes, el problema de los esparcimientos, educación y cultura, no precisamos insumos importados, no precisamos dólares, salud sí, precisamos en parte de salud para las maquinarias, etcétera, dólares. Entonces, hay que pensar de nuevas formas. Por eso también la necesidad del observatorio, de gente que se ponga a pensar y a diseñar y a proponerle a la sociedad. Todos los planes y derechos que le otorgó el Estado a los ciudadanos merecidamente tienen que seguir existiendo y las fuerzas políticas tienen que seguir luchando para mejorarlos en la medida de lo posible. Pero el concepto es, la ciudadanía está empobrecida y se empobrece cada vez más. Eso es lo concreto. Gente tiene hambre. Se viene una ola de desocupación masiva en la Argentina como nunca existió. Más una deuda eterna impagable que todos los meses, todo dólar que sobra va a ir para pagar la deuda externa. Aparte ya mencioné la corrupción estructural que causa unas pérdidas enormes de riquezas en la Argentina. Entonces, mientras los políticos, el mundo político resuelve los problemas existentes, mientras tanto, paralelo a todo eso, la gente que viva, que tenga para comer, que tenga para sus necesidades básicas y con un objetivo de llegar a la vida digna con una renta básica universal. Paralelo, no le quita absolutamente ningún derecho a nadie. El jubilado sigue cobrando la jubilación, se le agrega la renta básica. Lo mismo un discapacitado, etcétera, etcétera, el que tiene trabajo remunerado, se le agrega la renta básica. Entonces, ¿esto es factible financieramente? Yo digo, es factible. Sentémonos a estudiar, saquemos números y es factible con el tipo de diseño, no con cualquier diseño para la situación económica, política argentina, para que sea factible políticamente y económicamente que sea factible. Entonces, ¿cómo la universidad hasta ahora no se sentó a estudiar este tipo de temas? Donde puede estar la solución para millones y millones de argentinos, tal vez para toda la Argentina. Entonces, claro que el observatorio es totalmente indispensable. Felicito a la idea y a la propuesta de crear un observatorio en la Universidad de Buenos Aires y más en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Sociología. Es un deber, una responsabilidad. Básicamente yo creo que cuando hablamos de renta básica universal, hablamos de una forma de autorreconocimiento social de el modo en que cada quien contribuye a su manera a la reproducción de la sociedad. Ese modo de autorreconocimiento social necesita un tipo de institucionalidad para tener estabilidad más allá de los humores coyunturales, más allá de los individuos. Y en ese sentido, lo que yo creo es que no es posible hablar ni de financiamiento ni de implementación si no existe por parte de una multiplicidad social un grado de apropiación del sentido que podría tener esta renta básica. Sí, un grado de apropiación quiere decir que la renta básica no es una cuestión de números, sino de sentido vital. Y en todo caso, la cuestión
los números, las cuestiones técnicas, bueno, resultarían, sí, por supuesto, necesarias bueno, una forma de sustento material y técnico de ese mecanismo de autorreconocimiento social. ¿No? Es decir, si no es entendido de esta manera, si esa multiplicidad de actores que yo mencioné y otros que me han mencionado acá no se apropian del sentido de una renta básica condicionada, y bueno, la encuesta, el experimento, digamos, de encuesta fue interesante en ese sentido, porque bueno, es decir, salir a hacer una encuesta es al mismo tiempo poner en la agenda un tema, no solo preguntarle a las personas algo, sino decirle a las personas, ¿existe esto que pensás? Bueno, lo que hay que hacer es una tarea territorial. Para mí lo que decía Tony Negri era interesante, la idea de que puede haber un terreno común de lucha. En una época en la que el capital moviliza todas las capacidades, no solamente una persona haciendo una tarea específica aquí en una oficina, en una fábrica, sino que moviliza todas las capacidades y entonces todo el tiempo estamos cada vez más produciendo valor. Solo que se trata de una forma de producción de valor que no es reconocida, que no es remunerada. Bueno, ¿cómo hacer reconocer ese valor? ¿Cómo hacer remunerar ese valor? Bueno, me parece que es una gran tarea. Vivimos en una época también donde los Estados-nación atraviesan un periodo de deslegitimación muy fuerte, que yo creo que es irreversible, y que en ese sentido no hay que ponerse nostálgico, digamos. Es decir, el problema es inventar otras mediaciones, otros mecanismos, junto con el Estado existente, pero hay que hacer un diagnóstico del Estado realmente existente, digamos, ¿no? Es decir, no seguir imaginando el Estado que no hay, en un mundo donde tampoco hay ciudadanos como los que había en otro momento, ¿no? Yo cuando le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿cuándo se terminó la monarquía? Bueno, no cuando le cortaron la cabeza al rey, sino cuando los súbditos dejaron de creer que eran súbditos. Bueno, hoy el problema es si vivimos en un mundo de ciudadanos. Yo creo que cada vez menos, y en ese sentido el Estado, digamos, en la medida en que no tiene un sujeto que es capaz de reproducirlo, bueno, encuentra una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, el problema es el de una articulación y una ingeniería compleja, pero que supone como punto de partida una forma de subjetivación, ¿no? Que tenga de alguna manera este sentido, ¿no? El autorreconocimiento social de lo que ya hacemos, que es mucho, que es demasiado. El tema es ver cómo lo hacemos valer. Bueno, vamos a ir. Bueno, a ver, ponerle unas palabras y después vamos a terminar. No, yo quería tomar el tema, lo que planteaba la compañera, el tema del observatorio. Sí, yo creo que es una excelente idea, una excelente propuesta, digamos, plantear desde el lugar de las facultades sociales, digamos, la instrumentación, digamos, del observatorio sobre la renta básica universal e incondicional, y que por ahí lo que vos estás planteando puede manifestarse como una metodología de trabajo, teniendo experiencias que ya existen, digamos, de otros observatorios, o, por ejemplo, la experiencia que contó Ariel, ese trabajo que hicieron en el 2020, donde se juntaron un conjunto de actores diversos a debatir sobre este tema, digamos, ¿no? Entonces creo que sí, y no únicamente, digamos, uno puede desde sociales invitar compañeros y de otras facultades de la universidad a participar, pero también actores sociales, actores de organizaciones de sociedad civil, o funcionarios que puedan estar interesados en trabajar, o el sector privado, digamos, ¿no? El sector privado, ¿no? a sumarse, digamos, a una experiencia de construcción que tiene que ser colectiva. Porque el tema, acá hay una cuestión de poder. Bueno, con Raúl, digamos, ahí Raúl va a agendar su Clipper, va a agendar sus teléfonos, números, todo, tiene contacto de la mayoría, pero justamente para que todos nos hagamos parte de esta propuesta. Queremos agradecer, bueno, como grupo de UBACIT y Técnica, de Estado Medios, Estado de y Medios, que formamos, Daniel Cohen, ¿cierto? Andrea López, ahí está Sebastián, ¿está? Bueno, agradecer su participación, vamos a buscar implementar eso que no existe, que debería existir, no hace ya 10 años, acabamos 20, no existe. ¿Por qué no existe? Decimos, bueno, vamos a hacer entre todos, ni más ni menos, llevar adelante este
propósito y buena intención. Por último, vamos a seguir reuniéndonos. El aporte bueno, de Juan Manuel, de Nahum, de Ariel, de Ana, que se fue, muy importante, de Raúl, que estuvo aquí filmando todo, de un compañero, bueno, aquí de Eduardo. Bien. Bueno, así que muchas gracias y bueno, el aplauso para todos.